Vamos a trabajar en esta oportunidad los conjuntos numéricos. Determina las operaciones que siempre se pueden realizar según el conjunto numérico dado. Ese es nuestro indicador de logro. Nuestro problema inicial nos plantea, si A y B representan dos números naturales cualquiera, ¿en cuáles de las siguientes operaciones el resultado siempre es un número natural? Recordemos, ¿cuáles son los números naturales? Los vamos a representar por una n mayúscula con doble rayita acá. Los números naturales son los que el ser humano inventó para contar, es decir, uno, 2, 3, puntos suspensivos. Esos son los números naturales. Recordando quiénes son los números naturales y cómo los representamos como 1, 2, 3, veamos ahora si yo agarro dos números naturales cualesquiera. Imagínate que a A le da 5 y a B le da 6. 5 más 6, 11. 11 es natural. A le da 100 y a B le da 200. 100 más 200, 300. 300 es natural. Por tanto, la suma, entonces, para el literal A, la suma siempre me va a dar un número natural. Ahora bien, A menos B. Veamos para el literal B. A menos B. Dale cualquier valor. Por ejemplo, a A le da 5 y a B le da 10. 5 menos 10 es menos 5. Menos 5 no es un número natural. Entonces la resta no se puede hacer en los números naturales. La C, A por B. Tú agarras un número cualquier natural y lo multiplicas con otro natural. Por ejemplo, 5 por 2, 8 por 10, 100 por 100, 1000 por 1000, 1.000.000 por 1.000.000. El resultado siempre va a ser otro número natural. Y A entre B, A entre B, ¿será que es un número natural? No. Por ejemplo, si A vale 2 y B vale 5, tú tendrías 2 quintos. 2 quintos no es un número natural, entonces no se puede hacer. Por tanto, podemos concluir que a un grupo de elementos, números u objetos se le llama conjuntos. Por ejemplo, al grupo de números naturales se le llama conjunto de los números naturales. En general, a un conjunto de números se le llama conjunto numérico. En el conjunto de los números naturales no siempre se pueden hacer las operaciones resta y división, porque el resultado no necesariamente es un número natural. Por tanto, se hace necesario ampliar el conjunto de los números naturales. Veamos qué sucede. Contestemos las siguientes preguntas. ¿Qué conjunto de números debe agregarse a los naturales para que pueda realizarse la resta siempre? Veamos. Para contestar la pregunta A, veamos algunos ejemplos. Si yo tuviera 2 menos 2, eso es 0. 0 no es un número natural. Entonces quiere decir que un número que habría que agregar es el 0. Veamos otro. 6 menos 8. 6 menos 8, menos 2. Menos 2 no es un número natural. Quiere decir que este es un número negativo. Entonces, ¿qué números habría que agregar acá? Ah, bueno, mire, profesor, los números que habría que agregar son el, el 0 y los números negativos. El 0 y los números negativos. El 0 y los números negativos, nos va a llevar a definir otro conjunto numérico. Y ese conjunto numérico, que lo vamos a representar por la letra Z, se llama números enteros. ¿Y quiénes son los números enteros? El conjunto de los números enteros va a estar formado por punto suspensivo, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, punto suspensivo. Quiere decir que los números enteros son
los naturales, el cero y los números negativos o opuestos de los naturales. Ahora, entonces yo ya puedo hacer restas. Cualquier número que reste, cualquier pareja de números que reste, va a caer en los números enteros. Pero veamos, para el literal B nos dice, ¿qué números debes agregarse para que también la división pueda hacerse siempre? Ah, bueno, veamos. Aquí, si yo divido 2 entre 3, me da una fracción. Pero si yo divido 1 entre 2, me da 0,5. Quiere decir que los números que hay que agregar son, los números que hay que agregar son los decimales y las fracciones. Los decimales y las fracciones. O decir los que se pueden escribir como fracción. Esos. A esos números que se pueden escribir como fracción le vamos a llamar números racionales y los vamos a representar por una letra Q. Los números que se pueden representar como fracción les vamos a llamar racionales y se pueden representar por la letra Q. Veamos entonces algunos ejercicios que tenemos en nuestro texto. Marca con X los que se pueden escribir como en la suma. ¿La suma la puedo hacer en los naturales? Sí. ¿La suma la puedo hacer en los enteros? Sí. ¿La suma la puedo hacer en los números que se pueden escribir como fracción o racionales? Sí. ¿La resta la puedo hacer en los números naturales? No. ¿La puedo hacer en los enteros? Sí, siempre. ¿La puedo hacer en los números que se pueden escribir como fracción? Siempre. ¿La multiplicación la puedo hacer en los naturales siempre? Sí, señor. ¿En los enteros? También, señor. ¿Y en los números que se pueden escribir como fracción? También, profesor. ¿Y la división en los naturales? No. ¿En los enteros? No siempre. ¿Y en los números que se pueden escribir como fracción o racionales? Sí. Veamos el ejercicio 2. Nos dice, escribe el conjunto de números que permiten realizar la operación planteada en cada literal. 8 más 2 en los naturales, en los enteros y en los que se pueden escribir como fracción. Menos 5 por menos 4 en los enteros y en los que se pueden escribir como fracción. Profesor, pero mire, ¿y por qué no se puede hacer en los naturales? Ah, porque menos 5 no es natural. 9 menos 10 en los enteros y en los que se pueden escribir como fracción. Es una resta. 5 entre 7, solo en los que se pueden escribir como fracción o números racionales. Perfecto. Ahora tú puedes practicar resolviendo nada más al final de esta guía estos ejercicios.